Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. Primero quiero excusar mi presencia formal porque en un entorno en el cual el traje y la corbata parecen obligados, la pérdida de mi maleta hace que me tenga que presentar ante ustedes con un atuendo excesivamente deportivo. Por eso les pido perdón. Quería empezar esta exposición hablando del paradigma en el que nosotros nos encontramos en nuestro sistema español. Ese paradigma es un paradigma en crisis. Por expresión paradigma quiero referirme al mapa mental que nos permite orientarnos en la realidad. Nosotros somos una organización que tiene 350 años, que está acostumbrada a trabajar en el soporte papel y que ha pasado del paradigma del mapa mental del soporte papel al soporte digital. Eso supone para nosotros una crisis en los contenidos, es decir, podemos plantearnos la expresión formal de nuestro diario oficial, que lleva 50 años con una estructura vinculada al soporte papel, a una estructura que puede ser completamente distinta. Por ahí encontramos una abertura a la crisis del paradigma del soporte papel. Por otro lado, nos encontramos con otra crisis de nuestro mapa mental, que es el sistema de pago al sistema de gratuidad. Realmente las nuevas tecnologías nos pueden permitir avanzar con un concepto de servicio público que es un concepto distinto. Por cada persona que consulta, en nuestro caso son unas 300 o 400.000 personas diarias que consultan nuestro diario oficial o consultan nuestras bases de datos, el coste para la administración de esa consulta es cero. Por lo tanto, es necesario plantearse que el concepto más puro de servicio público exige la gratuidad de esa prestación. Por lo tanto, tenemos otra ruptura del paradigma del pago a la gratuidad. Otro tercer esquema que se nos rompe es el esquema formal material. Estamos acostumbrados en nuestro sistema jurídico a ver el diario oficial como la herramienta, el soporte de la entrada en vigor de las normas. Bien, yo creo que eso está superado absolutamente en este momento hacia un concepto material. Nosotros debemos de informar sobre la realidad jurídica de una determinada materia en tiempo real, al margen de ser el soporte de entrada en vigor de las normas jurídicas. Por eso es necesario plantearse la gestión de esa información jurídica a través del acceso universal y gratuito a unas bases de datos que en nuestro caso, por autoexigencia, consideramos que deben de ser bases de datos de derecho consolidado. El ordenamiento jurídico español presenta la peculiaridad de su descentralización, es decir, existen multitud de fuentes productoras de normas jurídicas con rango de ley, igual que las normas estatales, es un sistema descentralizado en 17 productores de normas jurídicas que equidistan, igual que la ley estatal, de la norma constitucional con el mismo valor, lo cual comporta una extraordinaria complejidad y una extraordinaria dificultad en el conocimiento del derecho. Por ello, nosotros nos comprometemos en este momento con nuestros ciudadanos a ofrecer una base de datos legislativa consolidada tanto en el rango de la ley formal, como en el rango de las leyes de carácter reglamentario. El 30% de las normas reglamentarias en este momento, nuestro diario oficial las ofrece sin consolidar, y el 10% las ofrecemos en el ámbito legal consolidadas. Esto es un reto que debemos de superar, y yo creo que en un plazo corto, de 2 o 3 meses, seremos capaces de hacer una información legal completa, consolidada, en tiempo real y universal y gratuita de la materia a la que nos estamos refiriendo. Otra quiebra del paradigma, que es uno de los temas que hemos incluido en la ponencia, es la firma. Estamos acostumbrados a la firma manuscrita y nuestro esquema mental es el de la firma manuscrita. Y el sistema ha evolucionado hacia la firma digital de los diarios. Por nuestra propia experiencia hemos comprobado que el tema de la firma introduce una complejidad que a veces es paralizante de la acción, en cuanto que buscamos unas seguridades formales absolutas
y eso lleva a retrasar en cierta medida la puesta a disposición de los ciudadanos de los diarios en versión digital. Es una cuestión que planteamos en esta breve presentación y que luego podemos retomar para analizar la experiencia en España de la firma digital y la forma en que es utilizada en la edición electrónica del diario. Para hacer más dinámica la intervención, vamos a hacer la presentación de un vídeo. Es un vídeo que intencionadamente ha sido realizado hace 3 años, en el cual se expresa la tensión de este paradigma, del paradigma papel-digital, del paradigma gratuidad-pago y del paradigma forma-materia, es decir, entrada en vigor, conocimiento exhaustivo de las normas y como herramienta la firma digital. Vamos a proyectar el vídeo. ¿Cuál es ese? Ese sí. El Boletín Oficial del Estado tiene un cometido claro: informar al ciudadano de las leyes y otras disposiciones generales, actos y anuncios que obligatoriamente deben publicarse en él. Las leyes y disposiciones no entran en vigor hasta que no son publicadas en el BOE, lo que da idea de la importancia de publicarlo puntualmente y de forma correcta cada día. El 1 de enero de 2009, el Boletín Oficial del Estado empieza una nueva vida. A partir de esa fecha, todos los ciudadanos disponen de una edición electrónica oficial del BOE, accesible desde la página web de la institución. El BOE digital se empieza a hacer por la demanda de los ciudadanos. La gente empieza a utilizar Internet cada vez más, las consultas en el boletín son claramente más sencillas a través de Internet y se empieza a demandar que haya publicación de toda la normativa y todos los actos que se publican en el BOE en la web. Las suscripciones a los boletines en papel habían caído en picado y los accesos a través de la web habían subido exponencialmente. Estaba claro que ese era el camino a seguir. La transformación del BOE era inevitable. El progreso de la sociedad y de las tecnologías de la información exigían avanzar hacia el futuro en su función de servicio público, pero sin olvidar los valores del pasado. Y conviene, por esta razón, echar un vistazo a más de 3 siglos de historia. En el año 1661 aparece la Gaceta, primer noticiario español de información general. Unos años más tarde, en 1697, pasa a llamarse la Gaceta de Madrid. Al igual que en Francia, la corona se hace responsable de la publicación en 1762, confiriéndole así carácter de periódico oficial. Desde 1886, la Gaceta de Madrid ya solo publica documentos oficiales. En 1936, adquiere el nombre de Gaceta de la República, pero tras la guerra, el gobierno de Burgos impone la denominación Boletín Oficial del Estado, que se mantiene hasta nuestros días. Durante este tiempo, han sido 35 las imprentas que se han encargado de su elaboración, testigos privilegiados de la evolución de la tecnología al servicio del ciudadano. Si el cajista de siglos atrás pudiese ver el BOE electrónico de hoy, probablemente no se lo creería. Pero sin su destreza, tampoco estos avances habrían sido posibles. Los cajistas, oficiantes de una tarea silenciosa y desconocida para muchos, se encargaban de componer el texto letra a letra.
Y no solo eso, sino que además tenían que distribuir correctamente los espacios para igualar el ancho de cada línea. Con la segunda revolución industrial, entra en escena la linotipia, la primera máquina que dispone de un teclado. A cada pulsación de tecla se libera una matriz que contiene el molde de la letra y así se consigue con plomo fundido una línea completa. Pero la verdadera revolución de la prensa escrita llega con la rotativa, una máquina capaz de alcanzar grandes velocidades de impresión haciendo pasar el papel entre rodillos, de ahí su nombre. El auge de la fabricación del BOE llega precisamente con la rotativa, y es en la imprenta de la calle Trafalgar de Madrid donde más se extiende su uso. En los años 60, por ejemplo, llegaron a trabajar en aquellos talleres más de 500 personas, repartidas en 3 turnos, velando por un proceso de extraordinaria precisión. Tras 57 años en las instalaciones del madrileño barrio de Chamberí, se decide el traslado del BOE a un nuevo edificio en la avenida de Manoteras, a las afueras de la ciudad. Y es en estas modernas instalaciones donde la informática se implanta de manera definitiva en todo el proceso previo a la impresión. Todas las disposiciones y la mayoría de los anuncios vienen ya en formato electrónico. Vienen por procedimientos de transmisión de ficheros, normalmente es de Presidencia del Gobierno, luego pasan a preimpresión, donde se componen, se editan, se les da forma y después las planchas pasan aquí a la rotativa, que es la última fase en la que realmente se realiza la impresión del boletín físicamente en papel. El papel es un papel reciclado, es un papel prensa reciclado. En ese sentido, pues no era un papel que implicara directamente cortar árboles físicamente, como se dice, pero indirectamente sí. Al final, siempre detrás de cada papel siempre hay algún árbol al final de la cadena, ¿no? La rotativa de Offsetman Roland, adquirida en 1996, es un gigante de la tecnología, con capacidad para imprimir 35.000 ejemplares por hora de un fascículo de 192 páginas. Y hoy, 31 de diciembre de 2008, arranca por última vez. Las planchas se cargan ordenadamente en los tambores. Se enhebra el papel haciéndolo pasar por los rodillos de toda la máquina, sirviéndose de unas guías laterales. Dispuestas todas las planchas y la banda de papel, se procede al primer arranque de la máquina, haciendo contactar los cauchos con el papel, manchándolo de tinta. Cuando por fin aparecen los primeros ejemplares completamente limpios, se arranca definitivamente la rotativa, acelerándola hasta su velocidad máxima. Después de impresa la banda, unos discos de corte se encargan de separarla longitudinalmente hasta en 4 partes. El papel cortado pasa inmediatamente al cuerpo de plegado en la planta inferior, donde se pliegan y se montan unas bandas con otras, embuchándolas para completar por fin los fascículos, de forma que las páginas se sucedan en orden correlativo. Los fascículos caen al tambor de corte transversal, donde son separados definitivamente mediante sierras. En la unidad de grapado se cosen con 2 grapas de alambre acerado, cayendo finalmente a la cadena de transporte, donde desfilan ordenadamente los ejemplares hasta el área llamada de cierre, situada en una nave anexa a la rotativa, pero totalmente independiente. Es vital durante todo este proceso un riguroso control de calidad. Los operarios retiran continuamente ejemplares para verificar que todo está en orden y que el BOE sale en perfectas condiciones. El cierre es una parte muy importante, de las más vistosas de la rotativa, en el que los ejemplares se van moviendo por unas pinzas y dado que la rotativa tiene una velocidad de producción bastante mayor de la que puede tener el cierre, tiene el sistema de almacenamiento en esos rodillos de todos los ejemplares del boletín que nos permite poder almacenar la producción de la rotativa antes de sacarla por el cierre. Se retractilan en plástico y se etiquetan uno a uno con el nombre y dirección de cada suscriptor. Finalmente, se agrupan por lotes según el código postal para facilitar su envío por correo. En febrero de 2008, el Consejo de Ministros, adaptándose a los nuevos tiempos, dispone que a partir del 1 de enero de 2009, el BOE dejará de imprimirse en papel y que la edición electrónica tendrá validez legal.
Y así, el 31 de diciembre de 2008, la rotativa imprime los últimos ejemplares en papel, deteniendo su maquinaria para siempre. La rotativa se detiene, pero el BOE sigue haciendo historia, ahora en formato electrónico. Desde el 1 de enero de 2009, el boletín pasa a tener exclusivamente un formato digital, accesible gratuitamente a todos los ciudadanos desde la página web del BOE. Probablemente es la web de la administración, bueno, probablemente no, es la web de la administración que más descargas tiene. Se ha intentado que el acceso sea lo más sencillo posible. En la parte de los diarios oficiales, BOE o BORME, pues están organizados de una manera muy similar a cómo estaban en papel, con un índice de acceso que permite pues, ir a cada disposición o anuncio de una manera muy sencilla. Hoy podemos retroceder incluso a las publicaciones de 1661 con un solo clic de ratón. Además, desde 2009 se descargará cada disposición por separado, en lugar del diario completo. Se cumplen los estándares para facilitar el acceso a las personas con discapacidad y se cambia la maquetación. Se ha hecho un especial esfuerzo en la accesibilidad, en el sentido de que una columna simplifica muchísimo la lectura del documento. La doble columna era incómoda para leerlo en una pantalla porque continuamente hay que estar subiendo y bajando con el ratón la página. Y por otro lado, estamos utilizando el formato PDF, que es un formato muy común en Internet, con la particularidad de que para garantizar su inviolabilidad y que es auténtico, etc., está firmado con un certificado electrónico emitido por la Fábrica de la Moneda. Cualquier ciudadano puede abrir el documento y, si lo desea, puede verificar su autenticidad en ese momento. Su navegador se conectará a la Fábrica de la Moneda y comprobará la autenticidad del documento. Todos los documentos llevan en su parte inferior derecha un código que llamamos código de verificación o CVE, con lo cual puede cotejar el contenido de esa página con el contenido electrónico digital en la pantalla y así determinar que ese papel es una copia fehaciente y auténtica del electrónico. En el Boletín Oficial del Estado hemos apostado muy fuerte por el software libre. Ello ha llevado a que prácticamente los costes en software del proyecto hayan sido nulos. El hecho de dejar de imprimir el BOE supone además un sustancial ahorro energético y económico. Los cálculos alcanzaban en torno a los 6 millones de euros entre costes de materias primas y costes de distribución del papel. Por las suscripciones del Boletín Oficial del Estado ingresábamos en torno a 3 millones de euros, con lo cual el saldo neto serían 3 millones de euros que se ahorra el ciudadano. Para los nostálgicos, aún quedará un resquicio del boletín en papel. Las suscripciones desaparecen con el nuevo BOE electrónico. Sin embargo, si alguien, por lo que fuera, precisa una copia en papel, nos la puede solicitar a través de nuestro servicio de información. Realmente, a partir del 1 de enero de 2009, al desaparecer la impresión del boletín en la rotativa, sí que el Real Decreto ha especificado que se han de imprimir 6 ejemplares con el carácter de archivo a largo plazo. La impresión de estos ejemplares se hace en unas impresoras de inyección de tinta y se utiliza un papel libre de ácido que aseguran que a largo plazo no sufrirá deterioro. El Boletín Oficial del Estado, a lo largo de sus 347 años de historia y muchos millones de páginas, ha sido testigo y partícipe del progreso de la sociedad española. No nos podemos quedar atrás en la administración. Yo creo que ha sido un buen ejemplo, que se ha hecho un buen trabajo aquí. Todo el mundo ha puesto lo mejor de sí para definir y para diseñar un sistema que sea el más útil para el ciudadano que tiene que conocer la normativa que publicamos. El espíritu es el mismo. El BOE seguirá narrando la historia, simplemente de otra manera. El BOE digital garantiza a todos los ciudadanos, vivan donde vivan, que a las 8 de la mañana pueden consultar el BOE oficial y auténtico desde una pantalla de ordenador.
Bien, el objeto del vídeo era producir dos sentimientos. Un sentimiento de pena, porque nuestro corazón suele estar apegado a las personas que están dedicadas a las artes gráficas en el mundo del papel, y un sentimiento de ilusión, de esfuerzo por mejorar la accesibilidad a la información legislativa, que es necesario volcarla en un entorno web. Vamos a continuar la exposición dejando en el aire una serie de preguntas que podemos contrastar más adelante. El sistema de financiación, el sistema de accesibilidad, el sistema de la firma electrónica, el concepto de servicio público y la forma de gestión del conocimiento al que nos pueden abocar las nuevas tecnologías son cuestiones que creo que deben de quedar abiertas para un intercambio entre los asistentes. Vamos a hacer una referencia a la firma digital. ¿Cómo lo pongo grande? Aquí. Sí. Perfecto. El sistema español se basa en una modificación normativa, una con rango de ley y otra de desarrollo reglamentario. La de rango de ley permite la publicación con el mismo valor en la edición de papel de los diarios oficiales. Realmente estamos asistiendo a una paradoja, porque no es que el diario se haya dejado de editar en papel. Lo que ocurre es que la impresión en papel que realiza el particular tiene validez jurídica plena. Es realmente un documento con oponibilidad jurídica a cualquier otro operador jurídico. Por lo tanto, estamos en cierta medida en una paradoja. El BOE se edita con validez jurídica en soporte digital y es el particular el que obtiene la copia con validez absoluta en el plano jurídico. Por lo tanto, el diálogo entre el papel y la edición digital se invierte, pero no deja de existir la edición en papel. Como ustedes ven, el artículo 11 de la Ley 11/2007 determina los mismos efectos jurídicos a la edición impresa y establece la competencia de la agencia para realizarla. Sobre la edición electrónica se determina reglamentariamente que el BOE se dictará conforme a los criterios de autenticidad e integridad de acceso permanente al mismo, reservándonos una edición en soporte papel, que es una edición testimonial. Esto ha sido tomado del sistema belga, que fue el primer sistema europeo que suprimió el papel, permaneciendo el secretariado del Gobierno con unas copias en edición documental para su custodia como garantía de su existencia. Por lo que se refiere a la firma electrónica, realmente la firma electrónica del diario tiene tres momentos. Tiene el momento de la disposición, cuando un ministro o un órgano con competencia administrativa para producir un acto administrativo o una norma jurídica firma esa disposición. Esa disposición es enviada electrónicamente al secretariado del Gobierno y el secretariado del Gobierno vuelve a realizar una relación que vuelve a firmar por cada uno de los actos o disposiciones que se van a publicar, que es enviada a la agencia, al Boletín Oficial del Estado, que firma nuevamente y declara auténtica e inamovible lo publicado en el diario. La firma en el sistema español, en la firma que nosotros estamos utilizando,
es lo que se denomina una firma avanzada realizada desde un dispositivo seguro. Es decir, es, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, el sistema más garantista de la firma. La reflexión que nosotros hacemos, y lo hacemos en este foro, digamos, orientados por la sinceridad y por el deseo de cooperación, es si es necesario utilizar estos estándares de firma electrónica tan elevados y tan estrictos. Sinceramente, yo creo que no. Nosotros los españoles tenemos un documento nacional de identidad que es un documento electrónico al que va asociada la firma electrónica. Bien, yo tengo este documento desde hace muchos años y no lo he utilizado nunca. Y tampoco sé la clave de este documento, que es una clave larguísima y complejísima. Si quisiera conocer esta clave, debería de ir a la comisaría de la policía, poner mi dedo en un lector de huellas digitales y obtendría nuevamente mi clave, que desconozco absolutamente. ¿Qué quiero decir con este sistema? Este sistema de firma electrónica en España ha sido, lo digo como ciudadano, no como director de la agencia, un absoluto fracaso. Nadie conoce la firma electrónica y nadie la utiliza. Es necesario que quien firma la disposición, que no es el ministro, es un director general con capacidad de insertes, es decir, de ordenar la publicación, sea un dispositivo, sea realizada esa firma con un dispositivo de firma electrónica avanzada generada desde una tarjeta y no desde el ordenador, generada desde un soporte físico distinto del ordenador. Sinceramente, creo que no. Y la experiencia administrativa nos demuestra que esta tarjeta tan segura y tan sofisticada suele estar en manos de la secretaria o suele estar en manos de una persona que, digamos, actúa verbalmente por orden para emitir la firma. Por lo tanto, yo creo que es posible establecer sistemas, sobre todo en lo que se refiere a la cadena interior de envío de las disposiciones, más sencillos y más ágiles. Porque la disposición que se envía al Secretariado del Gobierno con firma electrónica no quiere decir que esa disposición no pueda ser modificada por el Secretariado del Gobierno. El Secretariado del Gobierno lo que hace es una copia electrónica de la disposición firmada y sobre esa copia electrónica introduce todas las modificaciones que quiere. Por tanto, no pensemos que la firma electrónica establece la imposibilidad de modificar el documento recibido firmado electrónicamente. No. Lo único que ocurre es que obliga al Secretariado del Gobierno a determinar qué modificaciones son justificadas dentro del documento que ha recibido mediante firma electrónica. En el caso de la agencia es distinto. Nosotros volvemos a recibir del Secretariado del Gobierno firmadas electrónicamente cada una de las disposiciones que, como pueden observar, pueden diferir del documento enviado por el órgano con capacidad de publicar, ya que ha sido modificado electrónicamente por el Secretariado del Gobierno. Por lo tanto, el sistema es muy similar o idéntico en sus efectos al haber remitido un fichero electrónico por el correo ordinario electrónico. No, lo único que se garantiza es la permanencia de ese documento recibido y la necesidad de justificación de las modificaciones, por ejemplo, de técnica normativa o de corrección de errores que el Secretariado del Gobierno detecta. Pero esa situación no es la misma que el documento firmado electrónicamente en el Boletín Oficial del Estado. Nosotros firmamos con un certificado de firma electrónica avanzada de la máxima potencia, por así decirlo, firmamos cada una de las disposiciones que componen el diario. ¿Qué ventaja tiene esto? Dos. Una vez publicado el diario, los ciudadanos tienen la garantía que yo no estoy pudiendo modificar un diario que he publicado hace 15 días. Es absolutamente inamovible, es absolutamente fijo el texto. Yo no puedo hacer correcciones de erratas a posteriori o correcciones de errores a posteriori sin volver a producir una modificación normativa. Por lo tanto, estamos ante una garantía jurídica
que la Administración ofrece al administrado y, además, ofrece la certeza de la hora en la cual la disposición ha sido publicada en el Diario Oficial. Nosotros publicamos el diario antes de las 8 de la mañana de cada día. Puede faltar un minuto, puede pasar un minuto, pero no, son las 8 de la mañana. ¿Qué ocurre? Hemos tenido una crisis en una ocasión, bueno, en varias ocasiones, pero en una ocasión ocurrió lo siguiente. Era un puente, una acumulación de días festivos, y en España se suscitó una huelga de controladores aéreos, que dejó completamente paralizado el país y que produjo un tremendo caos ciudadano entre todas aquellas personas que estaban a punto de coger sus vuelos para pasar unos días de vacaciones. El Gobierno decretó el estado de alerta y a partir de ese momento, de la publicación del estado de alerta en el Diario Oficial, a las personas los controladores españoles del espacio aéreo incurrían en una serie de responsabilidades penales y administrativas. Era importante determinar el momento exacto de la publicación de la disposición en el Diario Oficial. Por eso, la firma electrónica en nuestro boletín establece el texto absolutamente fijo y establece la hora exacta de su publicación y, por lo tanto, en el supuesto de tratarse de una norma jurídica que entra inmediatamente en vigor, el momento exacto en el cual se despliegan los efectos jurídicos. Por eso, el ámbito de la firma electrónica, en lo que se refiere a la situación ad intra de la Administración, es posible que no haya necesidad de acudir a sistemas tan sofisticados como que una entidad certificadora externa, distinta de la Administración, o, paradoja del destino, una Administración personificada, incluso con forma jurídica mercantil, como es el caso español, certifica que existe una concordancia entre la clave numérica y la persona que ha utilizado esa clave numérica privada en el certificado de firma. No así en el ámbito de la agencia, donde la garantía que debe de tener el destinatario general de la norma es que esa norma no puede ser modificada a posteriori. Es una radiografía fija que genera una absoluta certeza jurídica y que es absolutamente irrepudiable y absolutamente inmodificable por la Administración. El que sea así no quiere decir que en los momentos previos de la firma electrónica y en los momentos previos de la gestión del documento que va a ser insertado en el diario, podamos jugar con él de la manera más diversa. Lo único que ocurre es que quedará constancia exacta del documento que se ha recibido y del documento que se publica. Pero el ámbito de la gestión no se ve alterado. Es decir, si nosotros detectáramos un error grosero en la norma jurídica que se nos envía, nosotros podemos corregirlo, aunque esa norma, esa disposición, esté firmada electrónicamente. No presenta un problema. Ahora bien, una vez que esa disposición ha sido firmada e insertada en el Diario Oficial de ese día, no hay nadie que pueda modificarlo sin, digamos, físicamente, por la firma electrónica y por el certificado de tiempo que se expide. Bien, podemos hablar más del ámbito de la firma electrónica, pero sinceramente creo que no debemos enredarnos en el ámbito de lo tecnológico para retrasar las publicaciones en soportes digitales. Pues podría bastar la responsabilidad penal que incurriría el gestor del Diario Oficial para disuadir del digamos, comportamiento jurídicamente intolerable de una modificación a posteriori de una norma jurídica. Hay más garantías, o existen otras garantías, además de la imposibilidad física o tecnológica de los sistemas. Sistemas que deben de ser concebidos con una cierta flexibilidad y con una cierta simplicidad. Nosotros hemos tenido un problema, en un momento dado, cuando hubo que editar más de un boletín oficial en un solo día,
a veces por capricho del Gobierno y a veces justificadamente. Pero como somos una entidad neutra, no juzgamos por qué el Gobierno quiere publicar 2 diarios oficiales, a veces es por el cumplimiento de una disposición europea, o otras veces es porque sí. Bueno, el sistema estaba pensado para imposibilitar, por garantía, la publicación de 2 diarios oficiales en el mismo día. Bien, originó también una crisis interna, la necesidad de publicar el diario oficial 2 veces, porque el propio sistema informático estaba fundado sobre una serie de garantías que lo impedían. Bien, yo creo que es bueno que el sistema se configure con una cierta flexibilidad. Y quiero apuntar para finalizar y no alargarme en exceso, ¿qué podemos hacer con la crisis de los paradigmas? El vídeo ha expresado claramente el cierre de un periodo, el nacimiento de otro periodo, y las consecuencias que eso tiene para los ciudadanos es algo que es nuestra tarea, es una tarea de futuro. El diario oficial estamos acostumbrados a configurarlo como el soporte formal de la entrada en vigor de las normas jurídicas. Nada ocurre en España importante si no está en el Boletín Oficial del Estado. Nadie es importante en España si no ha sido publicado en el Diario Oficial del Estado, siquiera sea como funcionario de carrera o como cambio de destino administrativo, desde el catedrático de universidad hasta el profesor de enseñanza primaria. Esa concepción de entrada en vigor de las normas jurídicas en el Diario Oficial y de eficacia administrativa de los actos debe de ser sustituida, en mi opinión, por una visión más personal del ciudadano. Hay que descubrir los perfiles de cada persona y mantener informada a esa persona mediante un sistema individualizado y de alertas que responda a sus intereses profesionales, personales o de cualquier otro tipo. Es lo que nosotros hemos denominado el BOE a la carta. Hace unos meses hemos modificado la página web, que está en este vídeo, está ligeramente modificada, para adaptarnos al uso o la lectura del diario oficial, no en un soporte de ordenador, sino en un formato móvil o en una tableta. De forma que el sistema se ha convertido en táctil y hemos incorporado un sistema de alertas totalmente personal y gratuito que nos obliga a enviar todas las mañanas, en este momento unos 16.000 correos, hace poco que ha empezado, con aquellas disposiciones a las que los ciudadanos se han suscrito. Bien, ese sistema debe de avanzar más y dentro de unos meses vamos a considerar obsoleto el sistema de correo electrónico, en cuanto que hemos de plantearnos que una gran cantidad de ciudadanos no están recibiendo la información a través del correo electrónico, sino a través de las redes sociales. En España la Policía Nacional ha lanzado un sistema de información policial en las redes sociales, concretamente en Twitter y en Facebook, que cuenta con casi 800.000 usuarios. Parece increíble, ¿no?, que haya gente que quiera seguir las actividades de la policía, pero así ocurre. Bien, nosotros vamos a realizar lo mismo, vamos a utilizar las redes sociales como complemento al sistema del correo electrónico y esperamos que esa materia tenga éxito. Otra de las posibilidades que tenemos es la confección de textos normativos, de compilaciones normativas electrónicas. Por ejemplo, era la primera vez que en España se codificaba no en el sistema, no en el concepto francés de código, sino en el concepto, vamos a llamarlo comercial, editorial, de recopilación de normas jurídicas conexas con una determinada materia. Es la primera vez que se hacía un código sobre las leyes administrativas de la defensa.
lo hemos organizado en un formato electrónico y está descargable en la página web de forma gratuita. Podemos avanzar en la creación de productos descargables en los teléfonos y en las tabletas de materias jurídicas que hasta ahora eran extraordinariamente complejas y caras de adquirir en formato papel y que están orientadas a un público tanto profesional como general. Incluso podríamos elaborar materiales para los alumnos de las facultades de Derecho, de forma que se descargan un ebook con los materiales del primero, segundo, tercero o cuarto o quinto curso de la carrera de forma gratuita. La forma de conocer el ordenamiento jurídico cambiará radicalmente en el momento que se pueda disponer de esos textos legales electrónicos, ya que nosotros nos comprometemos a su actualización automática, de forma que no queden obsoletos en plazos muy cortos de tiempo. Bien, esas cuestiones, además de las otras cuestiones que están ustedes pudiendo ver en esta relación, son proyectos que estaríamos encantados de compartir con ustedes, poner en valor nuestra legislación y nuestra documentación histórica desde 1620, que es, digamos, un patrimonio común de todos los que aquí estamos, editar parte de esa documentación en soporte papel sería una actividad realmente apasionante e incluso podríamos volcarla, que es nuestro objetivo a lo largo del año que viene, volcarla a través de una gestión inteligente de los contenidos, de forma que si yo quisiera buscar en la documentación española desde 1600 de una palabra o de una ciudad iberoamericana, podríamos obtener toda la información que existe sobre ese determinado concepto o sobre ese determinado lugar. Ustedes ven aquí el punto sexto, que es una de las iniciativas que en estos últimos meses les estamos impulsando, que es el portal de Derecho Español. Ese portal de Derecho Español es perfectamente extrapolable a un portal de Derecho Iberoamericano. Sería colocar en red, interconectar en red las bases de datos de derecho de los distintos países y con un formulario único de consulta podríamos obtener el derecho vigente en cada país. Es una iniciativa que en España está abordando un grupo de profesores de Derecho Administrativo que trabajan en red con los distintos países iberoamericanos, pero nosotros podríamos compartir con ustedes esa responsabilidad y tarea. O podríamos también codificar electrónicamente aquellos sectores del ordenamiento que fueran más interesantes para los operadores jurídicos de nuestros países. Me refiero a los códigos de derecho de la contratación administrativa, los códigos que regulan el sistema financiero, los códigos que regulan los seguros, en fin, toda una serie de materias que podrían ser de interés, además, por supuesto, de una codificación de nuestros ordenamientos constitucionales y de nuestras leyes políticas más importantes. Nuestro corazón está unido al papel, no lo podemos evitar, no lo podemos evitar. Además de que la agencia, el diario, está compuesto por un número elevado de trabajadores, que es necesario, por así decir, dotar de un contenido profesional. Por eso vamos a hacer una colección de textos legales en soporte papel, pero que será vendida como un único ejemplar. Esta actividad, este servicio, era un servicio que prestamos a la Casa de Su Majestad el Rey y a la Presidencia del Gobierno, que consiste en mantener actualizada la biblioteca jurídica administrativa de la Casa del Rey o del Presidente, de forma que cada vez que hay una modificación, nosotros editamos un volumen, se retira de la biblioteca y se coloca nuevamente.
Bien, ese servicio en soporte papel vamos a hacerlo extensivo para cualquier otro operador jurídico que quiera suscribirse a un precio muy reducido, de forma que la colección Textos Legales aparecerá en soporte papel y a la vez, pensando en el público universitario, en un formato electrónico descargable y gratuito. Podrá adquirirse o podrá descargarse. Si se adquiere, se adquirirá al mismo precio o incluso inferior que el coste de una impresión doméstica por parte del usuario final. Bien, se acaba el tiempo y solamente quiero permanecer a su disposición para abordar proyectos conjuntos. Ya vamos, en concreto hablo por mí, vamos teniendo una edad en la cual es indudable que las cosas importantes en la vida no se hacen solo. Las cosas valiosas son cosas interdependientes. Incluso cuanto más frágil es la posición de uno de los miembros de la cadena de esa interdependencia, más valiosa es su aportación. Por eso, a mí me gustaría establecer con todos los asistentes una relación de cooperación para la generación de valor público. Nosotros, no solamente en España estamos viviendo una situación económica muy compleja, no solamente nos debemos al ahorro del gasto público, sino que ese ahorro del gasto público, esa eficiencia administrativa, debe ser necesariamente acompañada de una generación importante de valor público. Y sería nuestra tarea más inmediata, trabajar con ustedes para la generación de ese valor público que queremos compartir. Muchas gracias.